Bueno, cuando queráis, ¿estáis ya? Sí. ¿Sí? Vale. Bueno, pues buenos días y bienvenidos a esta rueda de prensa posterior a la celebración de la reunión semanal del Consejo de Gobierno. Hoy nos acompaña el consejero de Salud, Manuel Villegas, para actualizar la información sobre la evolución de la pandemia en nuestra comunidad. Agradezco también la presencia de la vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco, para ofrecer la última hora también de la evolución de la pandemia en los ámbitos de su competencia. En primer lugar, antes de pasar a informarles a los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno, queremos insistir una semana más en el llamamiento a la responsabilidad de todos los ciudadanos de la región de Murcia para que sigan cumpliendo con las normas sanitarias de prevención frente al COVID-2019. El virus sigue en la calle y no podemos relajarnos porque nos jugamos mucho. Hoy volvemos a apelar a la concienciación social y al estricto seguimiento de las normas de higiene y distanciamiento que sirven para protegernos individual y colectivamente. La región de Murcia sigue por debajo de la media nacional en número de contagios, ingresos y pacientes en UCI, pero la tendencia va en aumento y no podemos bajar la guardia. Cedo ya la palabra al consejero de Salud para ofrecer la última hora de la pandemia en la región de Murcia. Muchas gracias, consejera. Buenos días a todos. En la interterritorial que se celebró en la tarde de ayer se hizo un reconocimiento a la importancia en la implicación de los ayuntamientos en el control tanto de las cuarentenas como con una mejor comunicación con la población, sobre todo en la población más desfavorecida, precisamente en la línea en la que ha venido trabajando este Gobierno regional. Hemos de recordar que nuestro modelo, que ahora es referencia para otras comunidades autónomas, se basa en la colaboración y coordinación con los ayuntamientos y sus servicios municipales, lo que redunda en una mayor eficacia e inmediatez en las medidas acordadas en cada caso. Vista la situación desde el Gobierno regional, hacemos un llamamiento, como ha dicho la consejera, a la sociedad para que se eviten situaciones de riesgo, sobre todo si hay personas con síntomas en ambientes cerrados y muy especialmente a las personas mayores de 65 años para que extremen las medidas de prevención y protección y eviten salir de sus domicilios, salvo causa de necesidad justificada. Volvemos a recordar que cualquier persona con síntomas debe guardar escrupulosamente la cuarentena y que no asista al trabajo bajo ningún concepto, así como contactar con su médico vía telefónica o telemática. A día de hoy podemos decir que en la región de Murcia tenemos aproximadamente un 40% de personas asintomáticas que son muy difíciles de detectar. Y es por ello por lo que insistimos en que siempre han de hacer uso de la mascarilla. Hemos detectado contagios con personas asintomáticas en situaciones en las que no hay mascarilla, como comidas familiares, reuniones en el hogar, y tenemos que recordar que la realidad es que cada persona tiene 14 contactos estrechos en media y tenemos que reducir las posibilidades, ante posibles casos asintomáticos, evitando momentos en los que no haya mascarilla. En el Comité de Seguimiento COVID celebrado esta mañana, entre otras medidas, hemos acordado, en el ámbito o con ámbito regional, la supresión del servicio de barra y servicio en ventana en hostelería y restauración. El Servicio de Epidemiología ha podido verificar que en este tipo de servicios se produce un mayor riesgo para el contagio. Para los actos multitudinarios se reduce el aforo máximo a 100 personas en toda la región. Igualmente, y con ámbito en este caso local, se ha acordado para la pedanía de Archibel, en Caravaca, y dada su situación, con una tasa de incidencia acumulada la última semana que ha superado los 1.000 casos, el pase a una fase 1 flexibilizada, igual que la decretada en su día para Totana, así como la limitación de la movilidad en dicha pedanía. En esta pedanía, con una población cercana a 1.200 habitantes, se han detectado 22 casos de contagio entre personas de la zona y alrededores, focalizados en 2 brotes, y cuyo origen, según la investigación epidemiológica, se encuentra en la celebración de una barbacoa por un grupo de jóvenes de dicha pedanía, y uno de estos casos está ingresado en la unidad de cuidados intensivos. En este comité también se han tomado una serie de recomendaciones para una serie de municipios cuya tasa de incidencia es o sigue siendo alta por encima de la media regional y en la que hay que extremar las precauciones.
Así, para la ciudad de Lorca, aunque los datos apuntan a una estabilización de la tendencia, hemos recomendado seguir extremando todas las precauciones, analizando su evolución diaria. En este municipio se está actuando in situ en coordinación con los responsables locales y los servicios técnicos municipales y de la policía. En el municipio de Fuente Álamo se ha advertido un aumento de casos en la localidad, sobre todo en trabajadores del sector agrícola, por lo que la recomendación sigue siendo la misma: extremar las precauciones y mantener las medidas acordadas y publicadas en la orden de la Consejería de Salud, publicada el 1 de septiembre. Para el municipio de Jumilla, visto el aumento de casos, tan solo hoy 28 nuevos casos detectados, la mayoría de ellos relacionados con las reuniones familiares y fiestas en casas privadas. Las recomendaciones son las mismas, pidiendo a la población que extreme las medidas de precaución y un seguimiento diario in situ para ver la evolución de estos casos detectados. Se ha detectado un incremento notable de las fiestas privadas en casas y campos sin respetar las medidas acordadas, lo que supone un grave riesgo para los asistentes y para los familiares de los mismos. Y por ello se recomienda con carácter general reducir las relaciones sociales y evitar riesgos inherentes que conlleven las relaciones y las reuniones interfamiliares entre familiares y amigos. Por último, y como recomendación para el sector más vulnerable, constituido por personas mayores de 65 años, un llamamiento a la cautela y a la prevención y que limiten, como hemos dicho, las salidas del domicilio a lo estrictamente necesario o justificado. Para la toma de medidas en nuestra región es esencial conocer con la mayor precisión y detalle la situación de nuestra región, y nuestras acciones van a seguir basándose en la anticipación en la toma de decisiones, en el conocimiento científico que aportan los servicios de epidemiología de salud pública del Servicio Murciano, así como la adaptabilidad a la situación cambiante de la pandemia en cada momento y en cada territorio. Se trata, en definitiva, de anticiparnos para evitar situaciones como las que se han vivido en algunas otras comunidades autónomas. En la comparecencia ante la Asamblea General que tuvo lugar ayer, y para facilitar un mayor control de la situación epidemiológica, este Gobierno regional anunció que va a destinar 10 millones de euros en lo que queda de año para la realización de pruebas PCR. Queremos lograr aumentar la capacidad de muestreo del sistema en todas las áreas, teniendo ya la posibilidad de realizar por el momento más de 3.000 pruebas diarias. La situación actual, según la información que nos proporciona el Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud, hasta ayer a las 23:59 horas, era la siguiente. El número de afectados total desde el inicio del brote de esta pandemia asciende a 9.565 personas. El número de casos activos asciende a 4.202 personas. 225 se encuentran ingresadas en centros hospitalarios, de las cuales 39 están en cuidados intensivos. El 40% de los pacientes ingresados tienen menos de 50 años. El resto, 3.977 personas, permanecen en situación de aislamiento domiciliario. Y de los 430 nuevos casos, 109 corresponden al municipio de Murcia, 62 a Lorca, 33 a Cartagena, 28 a Jumilla, 25 a las Torres de Cotillas, 23 a Molina de Segura y Torre Pacheco, 15 a San Javier, 12 a Archena, y el resto están repartidos en diversos municipios. Sigue creciendo el número de pruebas realizadas, en concreto ya se han realizado más de 160.000, y en cuanto a la evolución de los brotes, Salud ha detectado un nuevo brote con 35 positivos en la residencia Hermanitas de los Pobres de Murcia, y se trata concretamente de 27 residentes, 4 profesionales y 4 religiosas. El Servicio Murciano de Salud inició las actuaciones el martes por la tarde en colaboración con los profesionales de la residencia, aplicando los protocolos establecidos y realizando pruebas PCR a todos los residentes y a todos los trabajadores del centro. Además, también se desplazó un equipo logístico para apoyo en las labores de desinfección y limpieza de las instalaciones. Una vez obtenidos los resultados de las pruebas PCR, ayer un equipo sanitario compuesto por 3 médicos y 2 enfermeras trabajó en la evaluación clínica de todos los positivos, así como en establecer las medidas necesarias para evitar que el contagio se siga difundiendo. Los profesionales afectados guardan aislamiento en sus domicilios y además se ha puesto en alerta a los hospitales de referencia para el posible traslado de pacientes. Sin la participación e implicación de todos es complicado contener la pandemia. Llevamos 6 meses insistiendo en que saldremos todos juntos. Este virus se transmite a través de las personas
y necesitamos la colaboración de todos para evitar que se sigan produciendo cadenas de contagio, cadenas de ingresos y cadenas de muerte. Este Gobierno, encabezado por nuestro presidente, Fernando López Miras, trabajará para ello y no escatimaremos recursos y esfuerzos para que todos recobremos la normalidad robada. Todos tenemos algo que decir y que aportar y hemos de tener claro que solo desde el consenso estamos en disposición de pedir el consenso social tan necesario en este envite. Pues con la suma de ambos hallaremos la fórmula para salir todos juntos. Muchas gracias, consejera. Muchas gracias, consejero. Y tan importante como afrontar la crisis sanitaria es hacer frente a la importante crisis social derivada de la pandemia con las mayores garantías posibles. Para conocer las últimas medidas puestas en marcha por la comunidad y la situación actualizada de los centros de día y residencias de mayores, cedo ya la palabra a la vicepresidenta y consejera Isabel Franco. Muchas gracias, portavoz. Bueno, nosotros estamos trabajando más estrechamente, si cabe, aún durante las últimas 24 horas con la Consejería de Salud, precisamente preocupados por la situación detectada en la residencia Hermandad de los Pobres de Puente Tocinos y aportando, como siempre en estas situaciones, todo lo posible por parte de los equipos profesionales del Instituto Murciano de Acción Social y de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social. Es cierto, y eso sí quisiera destacar ahora, que la situación que vivimos ante la detección de una serie de casos positivos en una residencia es muy distinta hoy en día de la que vivíamos hace 6 meses. Hoy en día contamos con un grupo de coordinación sociosanitaria integrada por profesionales del Instituto Murciano de Acción Social y del Servicio Murciano de Salud, que precisamente son los que intervienen y coordinan todas las acciones a desarrollar en las residencias donde se detectan posibles o casos positivos confirmados. También es verdad que en estos momentos contamos también con una plataforma donde confluyen todas las informaciones que se generan a todos los niveles de una manera mecánica, sin intervención humana, lo que permite tener un acceso actualizado minuto a minuto a la información, que, como saben, se denomina Sansonet y que además está despertando el interés del resto de comunidades autónomas españolas, porque se trata, al fin y al cabo, de disponer de un acceso a los datos que permita una actuación y una reacción más adecuada, más cercana y, sobre todo, más eficiente. Es importante destacar precisamente que ante esta segunda ola estamos trabajando todos en equipo, que en este caso ya sabemos lo importante de unir nuestras fuerzas y también de unir nuestras fuerzas a profesionales y a directivos de todas las residencias. En este punto quiero destacar la labor desarrollada por las residencias. De las 116 residencias que existen en la región de Murcia, contamos en total con 9 residencias 100% privadas y luego tenemos otras 107 que se dividen entre residencias de mayores, que son 55, y residencias de personas con discapacidad, que son 52. Entre esas residencias encontramos igualmente 5 residencias públicas, en el caso de personas mayores, y 5 y 6 residencias públicas en el caso de personas con discapacidad. Todas ellas tienen inscritos sus datos en Sansonet y permiten cruzar los datos de los directivos, del personal, de los residentes y del Servicio de Epidemiología y del Servicio Murciano de Salud para disponer de acceso inmediato a cualquier duda, consulta o solicitud de prueba. Es importante en este caso destacar precisamente que en este momento el Servicio Murciano de Salud está realizando todas las pruebas a los trabajadores de residencias con el fin de que se incorporen. Es cierto que de cara a la incorporación del 1 de septiembre ha existido un tapón porque es probablemente la época del año donde más personal regresa de las vacaciones, pero también es verdad que Salud tiene todo previsto, se están programando todas las pruebas y nosotros, para prever y permitir que ese tapón se disuelva, lo que estamos haciendo es precisamente, o lo que hemos hecho desde hace 2 días, es ampliar los contratos de los sustitutos hasta el 8 de septiembre, con el fin de que las incorporaciones sean progresivas y los residentes estén atendidos en todo caso. Importante que demos también el lugar que corresponde a los centros de día. Es cierto que las entidades nos habían trasladado que les preocupaba muchísimo y por eso el mismo lunes de esta semana empezó a trabajar un grupo donde se van a determinar las condiciones en las que los centros de día abrirán el próximo 14 de septiembre,
fecha a la que aplazamos la apertura precisamente para poder tomar las medidas más adecuadas. Las entidades nos comentaban que en los centros de día, si bien el número de usuarios es más bajo, también es cierto que la movilidad es mayor, lo que puede dar lugar a situaciones donde los contagios puedan estar menos controlados. De ahí que nos planteemos tomar medidas específicas. En breve vamos a anunciar también un plan de humanización de las residencias, porque queremos huir de la adopción de medidas drásticas como las que tuvimos que adoptar hace 6 meses, que sabemos que desde luego han influido directamente en la calidad de vida de los residentes. Nos planteamos amortiguar en la medida de lo posible esas medidas allá donde se pueda, porque las instalaciones lo permiten, mantener visitas, o allá donde se pueda reforzar, por ejemplo, los sistemas de comunicación a través de las nuevas tecnologías para que se sientan menos solos los residentes. Igualmente, estamos trabajando teniendo en cuenta que los datos epidemiológicos nos hablan de una importante cifra de personas de población migrante en la región que están sufriendo los contagios. Hemos iniciado contactos con las entidades que tratan con ellos directamente y mañana vamos a tener una videoconferencia con los representantes diplomáticos de los 12 países donde hemos detectado que existen las comunidades más numerosas en nuestra región. La idea es reforzar todos los canales ya abiertos por la Consejería de Salud y tratar de incidir aún más en el mensaje que estamos haciendo llegar a toda la población, que es la necesidad de afrontar con responsabilidad esta situación, porque los efectos negativos nos alcanzan a todos. Lo que tratamos, en definitiva, es de aportar soluciones conforme se van registrando las situaciones. Existe planificación, pero los datos epidemiológicos nos llevan en muchas ocasiones a adaptarnos a escenarios que no estaban previstos, que se adelantan o que se declaran en localidades concretas, como hemos podido ver. Y nosotros tratamos de dar esas respuestas rápidas, por ejemplo, con la medida de ampliación de contratos. Siempre trabajamos junto a la Consejería de Salud. Es verdad que reconocemos el trabajo de las residencias, pero también es importante reconocer el trabajo que están desarrollando todos los profesionales, porque se ve en su cara que están cansados, que la presión es máxima, y lo cierto es que merecen el reconocimiento por parte de todos nosotros. Y, por supuesto, vamos a seguir trabajando con todas las residencias y ofreciendo toda la información sobre la gestión que vamos desarrollando, guiados por la transparencia que nos debe mover como servicio público que somos. Muchísimas gracias, vicepresidenta. Imprescindible controlar los efectos de la crisis sanitaria desde el punto de vista social y también del económico. Por ello, la Consejería de Fomento ha informado al Consejo de Gobierno del estado del programa de ayudas al alquiler COVID-19, la mayor convocatoria de ayudas de alquiler de nuestra historia, dirigida a aquellos que han visto reducidos sus ingresos a causa de la crisis económica desatada por el coronavirus. Queremos informarles que hasta la fecha hemos recibido 975 solicitudes de ayudas y la presentación de estas solicitudes se hace por primera vez de forma totalmente digital, lo que ha propiciado que la tramitación sea mucho más ágil que en anteriores convocatorias. Hasta el momento se han estudiado más del 60% de las solicitudes presentadas y el plazo de presentación de estas ayudas concluye el próximo 30 de septiembre. El importe máximo de esta ayuda, incluida en el Plan Reactiva, es de 3.000 euros por un periodo máximo de 6 meses. La ayuda podrá ascender a 500 euros al mes y la primera mensualidad que podrá cubrir será la del mes de abril de este año con carácter retroactivo. Estas subvenciones tienen el objetivo de garantizar la permanencia en sus hogares de aquellos que hayan sufrido pérdida de empleo, que formen parte de un ERTE o que hayan reducido su jornada laboral o hayan visto mermados sus ingresos como autónomos. La región de Murcia es la segunda comunidad autónoma que más presupuesto destina a estas ayudas de alquiler, con un total de 16 millones de euros. Una muestra más de la apuesta de este Ejecutivo por abordar las consecuencias sociales y económicas de esta pandemia en un escenario en el que es más necesaria que nunca la coordinación entre las comunidades autónomas. Mañana se celebrará de manera telemática la conferencia de presidentes autonómicos, en la que volveremos a pedir al presidente Sánchez responsabilidad. Poco, por no decir nada, se concretó en la última conferencia de presidentes.
Una cita convocada por Moncloa, tan propagandística como improductiva. Esperamos que esta nueva convocatoria, que llega tarde, al menos no llegue vacía de contenido. La región de Murcia asume todas y cada una de sus competencias, pero es tarea del Gobierno central coordinar y unificar criterios entre las comunidades autónomas. Exigimos que el Estado aplique una cogobernanza real que no se traduzca en un abandono que deje a su suerte a las comunidades autónomas, porque de esta crisis saldremos unidos o no saldremos. Es importante dejar a un lado intereses partidistas y poner en marcha protocolos compartidos entre las 17 comunidades autónomas en materia sanitaria, educativa y laboral, con planes de conciliación, con la prolongación de los ERTEs, en los casos que sea necesario. Es urgente también que el Gobierno central aclare los criterios de reparto de los fondos de recuperación anunciados por la Unión Europea. Recuperación en un contexto complejo por la propia naturaleza de la pandemia, en el que es imprescindible que sigamos apoyando a las pymes y a los autónomos, no solamente para paliar las pérdidas económicas que deja la crisis, sino para que puedan incorporarse a fórmulas de teletrabajo, favorecer la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de los trabajadores y modernizar la organización con el objetivo de adaptarla a los nuevos procesos de gestión telemática. En este sentido, a propuesta de la Consejería de Empresa e Industria que dirijo, se ha aprobado en el Consejo de Gobierno la autorización de 1,5 millones de euros, la autorización del gasto del programa COVID Inversiones Tecnológicas y Productivas del Instituto de Fomento. Supone una subvención a fondo perdido de hasta el 50% de los costes elegibles en el caso de empresas medianas, el 65% para empresas pequeñas y el 85% para microempresas y autónomos, también mutualistas, esto es muy importante, con un importe máximo por beneficiario de hasta 15.000 euros. Los gastos subvencionables son la adquisición de activos materiales e inmateriales como software, hardware, que permitan la incorporación de fórmulas de teletrabajo y nuevos sistemas de comunicación para mejorar en competitividad, favorecer, como ya he dicho, en las políticas de conciliación y permitir la integración de personas de movilidad reducida y, en general, modernizar la organización interna de las empresas. También estarán cubiertas las inversiones en elementos de protección y seguridad necesarios para poder llevar a cabo la actividad económica, evitando posibles contagios. Podrán incluirse aquellos gastos en los que se hayan incurrido desde el 1 de marzo hasta 6 meses después de la notificación de la resolución de la concesión. Esta línea, además, está cofinanciada con fondos FEDER y, además, ayudas para la adaptación al nuevo escenario laboral también se van a llevar a cabo por parte de la Administración. Hoy, el consejero de Presidencia ha trasladado al Consejo de Gobierno la posibilidad de que la orden de teletrabajo del personal funcionario se amplíe hasta enero de 2021. La Directora General de Función Pública estudia ya con los sindicatos esta posible prórroga para aquellos empleados públicos considerados como personal de riesgo o que tengan menores o dependientes a su cargo. Menores que comienzan un nuevo curso el 14 de septiembre. Mientras se ultiman todos los protocolos establecidos para que los escolares regresen a los centros, la semana que viene cerca de 1.000 estudiantes se presentarán a la segunda convocatoria de las pruebas para acceder a la universidad. Los exámenes de la EBAU se celebrarán en las universidades de Murcia y Cartagena del 9 al 11 de septiembre. Los centros contarán con todas las garantías sanitarias, higiénicas y de distanciamiento social en un operativo que ha sido coordinado por las consejerías de Universidades y Educación y que incluye a los ayuntamientos de los municipios mencionados. Tienen más información sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno en la reseña que les damos todas las semanas y ya sin más nos ponemos a su disposición si hay alguna pregunta que quieran hacer presencialmente o telemáticamente. Muchas gracias. Hola, buenos días. Ana García, de La Opinión. Tenía dos preguntas. Una para la consejera Franco, saber si la residencia del asilo Hermanitas de los Pobres ha hecho seguimiento y se sabe ya si siguieron los protocolos, si hicieron el PCR a los trabajadores
que volvían a la actividad o cómo está la situación. Y luego al consejero Villegas también preguntarle las dos medidas que ha anunciado, que sería la supresión del servicio de barra en hostelería y la vuelta a la fase 1 en Archibel. ¿Cuándo entraría en vigor? ¿Cuándo sería efectiva? ¿Empiezo yo? Bueno, muy rápidamente. Lo que hemos solicitado ha sido recabar toda la información y un informe detallado sobre toda la evolución de la residencia de las últimas semanas. Lo que sí sabemos ya, nos pudieron confirmar en las primeras revisiones de todos los datos de que disponemos a través de Sansonet, es que efectivamente la residencia estaba dada de alta entre los recursos sociosanitarios que se encuentran recogidos en la plataforma y que habían solicitado la semana pasada la realización de las pruebas PCR a los trabajadores que se incorporaban. Sobre las razones que han dado lugar a la situación actual, nosotros no tenemos datos, pero sí podemos confirmar que la residencia estaba siguiendo los procedimientos que se le habían marcado para regir la incorporación de trabajadores. Respecto a lo que me comentaba, los servicios jurídicos ya están trabajando en la orden. Yo espero que se publique a lo largo del día. En el momento que se publique ya será efectiva. A partir de, pero cuando se publique la orden, que espero que sea a lo largo del día. Es una orden que entiendo que se hace extensiva a todos los municipios de la región, es lo que no me queda muy claro, todo lo de la barra interior, ¿no? Efectivamente, esas son de ámbito regional. Tanto la barra como lo que hemos dicho de los 100, también en altos multitudinarios, intentar reducirlo a menos de 100 personas siempre. Sí, Pedro, me parece que alguien pide. David. Bueno, soy David del Diario La Verdad. Primero, para el consejero Villegas, es preguntarle cuándo empezarán los test a los profesores, si dará tiempo a hacerlo antes de que comience el curso. Y si se tomarán medidas para que no pase lo de Madrid. Y segundo, para la vicepresidenta, si sigue manteniendo que no se han incorporado ningún trabajador sin la prueba PCR hecha a las residencias. Gracias. Bueno, en principio no hay ninguna prisa por realizar los test, no son test serológicos que se van a hacer a lo largo de septiembre. Se está articulando la creación de equipos sanitarios tanto para el asesoramiento como la realización de estos test en cada centro de salud, de manera que cada centro educativo tenga un equipo sanitario tanto para asesorarse a lo largo de todo el año, de todas las incidencias que pueda haber, como para la realización de estos test. Entonces, esto es lo que estamos ahora articulando junto con Educación, la creación de esos equipos sanitarios y, bueno, pues cómo se va a hacer el cronograma para que a lo largo de este mes todos los centros ya tengan hechos los test y además tengamos una estructura ahí que nos va a servir para todo el curso escolar, ¿no? De asesoramiento y de cualquier incidencia que pueda surgir en un centro educativo. Nos permite hacer un seguimiento detallado de la situación en la que se encuentra cada uno de los trabajadores que se incorpora a cada una de las residencias. En nuestro caso, nuestra supervisión directa es sobre las residencias públicas y, efectivamente, después de comprobarlo ayer hasta la madrugada, podemos afirmar que todos los trabajadores que se han incorporado a las residencias públicas que dependen del Instituto Murciano de Acción Social lo han hecho con una PCR negativa. Con respecto al resto de las residencias, las inspecciones sanitarias y de la Consejería de Política Social tienen igualmente acceso a los datos de Sansonet y están supervisando directamente los resultados, las solicitudes y los procedimientos que se están siguiendo para actuar en su caso si se detecta algún incumplimiento de la orden. Buenas tardes, Alicia Parra, Onda Regional. Quería preguntar por una parte la situación de la residencia, si se ha producido algún ingreso hospitalario, estamos hablando de personas mayores y con más proclives a que se produzca algún empeoramiento de la enfermedad, y si han requerido personal para entrar a trabajar, porque algunas de las personas que estaban allí pues han sido positivos en coronavirus. ¿Cómo se está produciendo ese seguimiento con la intervención de la Consejería de Salud, entiendo? Me gustaría saber si ese incremento de hoy, ha dicho más de 400 casos, corresponde también al hecho de haber el brote de la residencia ha subido bastante, pero aún así ha sido mucho más que otras jornadas, ¿no? Y también saber cuándo llegan los rastreadores de los... ayer o esta semana ha habido una reunión con los militares y ya saben cuándo se van a incorporar y van a estar trabajando aquí con ustedes en la región. Bueno, sobre la situación de las residencias, destacar que hasta este momento, tal y como se ha publicado oportunamente cada vez que se ha detectado, son 2 residencias, una de personas con discapacidad y otra de personas mayores, las que le han registrado casos positivos por coronavirus. La residencia de personas con discapacidad es Apandis, en Lorca, que tiene 4 casos positivos,
y la residencia de personas mayores en la ya citada Hermanitas de los Pobres. Sí que quiero destacar en este caso el hecho de que durante los últimos 3 meses, junio, julio y agosto, hasta el sábado 29, el resultado de personas contagiadas, de residentes contagiados o trabajadores contagiados en las residencias de la región, en cualquiera de ellos, fue de 0. No hubo ni un solo contagio en esos 3 meses y eso fue gracias al trabajo desarrollado por los profesionales y por las direcciones de cada una de las 116 residencias regionales. Bueno, efectivamente estamos lógicamente preocupados porque se está incrementando el número de casos detectados. Es verdad que hay una ralentización en algunos municipios que eran muy preocupantes, como Lorca, por ejemplo, que era una situación muy delicada, pero han aparecido otros brotes. El problema es que erradicamos un brote, o por lo menos se empieza a ralentizar un brote y aparece un nuevo brote en alguna otra zona complejo. Esa es la situación, eso es lo que está viviendo toda España. Pero vamos, yo estoy esperanzado porque igual que nosotros, también hubo comunidades que empezaron también con este tipo de curva y al final han conseguido frenar la curva, incluso ya están en fase descendente como Aragón o totalmente aplanada como el País Vasco, ¿no? Respecto a los rastreadores, el Ejército no puso una fecha, dijo que tienen que, a lo largo de esta semana, iban a reunirse con todas las comunidades que habían solicitado su ayuda y que a lo largo de la semana que viene más o menos podrían empezar a hacer un cronograma para su incorporación. Pero en cualquier caso, y lo digo porque es importante, nosotros estamos tomando todas las medidas necesarias de alguna manera para anticiparnos al peor escenario que podía registrarse. Según la gente, si no tomamos esas medidas dentro de un mes o 2 meses, podíamos estar como algunas comunidades estuvieron en la primera oleada, y las medidas que tomamos restrictivas estamos intentando anticiparnos. Pero estamos hablando siempre de la necesidad de que la sociedad entienda que tiene que ser prudente y que tiene que ser responsable. ¿Por qué digo lo de la prudencia? Porque por más rastreadores que tengamos, que lo que hacemos es buscar los casos que han habido, si la gente sigue teniendo conductas imprudentes, es decir, en un momento en el que estamos diciendo que la gente mayor se debe de quedar en casa, en el momento que decimos que se eviten las reuniones de más de 6 personas y que cuando se junten las familias sean fundamentalmente convivientes o como mucho 2 familias, pues no puede uno organizar una fiesta en su casa y ponerse con 10 amigos a hacer una barbacoa. ¿Por qué? Pues porque de esa barbacoa, desgraciadamente, al final se afectan 10 unidades familiares, al final hay una mujer de mayor edad ingresada que no sabemos cómo va a acabar, ¿no? Y eso es muy trascendente y son medidas, son situaciones de imprudencia de nuestra sociedad que tenemos que llamar la atención. Y la responsabilidad, porque claro, estamos hablando de tener rastreadores y tener perfectamente identificados los brotes, pero claro, si tenemos gente que una vez que le hemos dicho que se queden en cuarentena o aislados, no guardan la cuarentena y el aislamiento, pues ¿para qué queremos rastreadores? Entonces, prudencia y responsabilidad son críticos para que podamos frenar esta pandemia. Si somos prudentes ahora y responsables, por supuesto que vamos a superar esto sin problemas, pero necesitamos la prudencia de todos y la responsabilidad de todos. Perdón, que sin más preguntas, ¿verdad? Los rastreadores del Ejército, ya digo que es que no tenemos, te refieres a la fecha, no tenemos todavía la fecha. El Ejército me dijo, el teniente coronel que vino de la UME me dijo que en el momento que supieran más o menos el cronograma nos dirían cuándo se pueden incorporar, pero están, de hecho, todavía formando a militares expertos en rastreo. No tenían todavía ni siquiera la formación específica en algunos de los miembros que tenían, ¿no? Pero bueno, que nos dirán en cuanto lo sepan. Hola, buenos días. Soy Blanca Núñez de 7 Televisión. Son varias preguntas. Primero, para la vicepresidenta y consejera, preguntarle que si, después de analizar todos los datos de esta base de datos que hay a tiempo real de Sansonet, si se sabe ya el origen del brote de la residencia de las Hermanitas. Y también preguntarle al consejero también si, ya que se va a poner en marcha el curso escolar, algunos colegios concertados al parecer van a hacer jornada partida, van a hacer desde salud alguna recomendación para que no haya tanto flujo y trasiego de alumnos en los centros. Y creo que no me queda ninguna más. Ah, sí, y bueno, parece ser que los jóvenes no están acudiendo a las citas para que se les realice la PCR. De hecho, en el barrio del Carmen parece ser que el otro día estaban citados 200 y no acudieron ni 100. ¿Están contemplados algún tipo de responsabilidad, aunque sea más multas mayores o penales, para las personas que no vayan a acudirse, no acudan a hacerse las PCRs? Bueno, yo básicamente decir que Sansonet nos permite disponer de datos en tiempo real
pero todavía no nos permite llegar a las causas por las que se contagia el virus. Perdóname, Blanca, pero en ese caso tendrá que ser Salud cuando analice los resultados y ese mapa de contactos que siempre se hace cuando se activa el protocolo ante un caso positivo, quien nos diga cómo ha podido originarse ese brote y extenderse dentro de la residencia. Respecto a la jornada partida, imagino que en el momento que alguien pregunte a Salud Pública emitirá un informe. O sea, de forma, digamos, por nosotros no va a quedar que no hagamos un informe. Ya le digo que desde el punto de vista personal parece lógico que si estamos evitando aglomeraciones a la entrada y a la salida de un colegio, cuantas menos veces entre y salga, mejor, ¿no? Pero digamos que necesitamos que alguien pregunte para que Salud Pública emita un informe al respecto, ¿no? Respecto a las PCR, en principio, cuando a una persona se le cita para una PCR porque tiene síntomas o porque es un contacto estrecho, la verdad es que la inmensa mayoría de las personas van a hacerse su PCR cuando les toca. El tema de que no vaya gente es cuando hacemos prácticamente cribados a determinada población. Es decir, cuando decimos que los jóvenes entre una edad y otra edad, pues que es interesante que vayan porque hay pues una mayor tasa en esa zona por las circunstancias. Entonces ahí sí que es verdad que a veces la respuesta es del 30 o 40% de la población que hay por un cribado, ¿no? Pero son cosas diferentes. Una cosa es cribados poblacionales y otra cosa es que nosotros indiquemos la realización de un test en cuyo caso la respuesta de la población siempre suele ser excelente, ¿no? Hola, buenos días. Mariví, para Murcia Economía. Me gustaría preguntarle al consejero ahora mismo cuáles son los municipios que más preocupan, aparte del de Lorca, y también para la vicepresidenta y portavoz. ¿Está previsto alguna reunión con la delegación del Gobierno de cara a coordinar actuaciones en materia, por ejemplo, de la llegada para este fin de semana de inmigrantes, en el caso de que han pedido refuerzo, por ejemplo, en el Hotel de Cenajo, por parte de otras comunidades para el control de esos inmigrantes que están en aislamiento? Gracias. Bueno, los municipios ahora mismo que tienen una tasa de incidencia más alta son Fuente Álamo, Jumilla, Lorquí, Lorca, Totana y Mula. Y siempre Murcia, aunque no está dentro de esas localidades, pero siempre tiene gran trascendencia porque tiene muchísima población, porque tiene muchos núcleos en los cuales, si actuamos por núcleos y por barrios, sí que hay algunos barrios, en principio, que tienen una tasa por encima de otras localidades con una población muy grande, ¿no? Con lo cual, ciertas partes de Murcia, por supuesto que nos preocupan mucho, y esos municipios que le digo tienen una tasa de incidencia que está claramente por encima de la media en regional, en cuyo caso tenemos que incidir sobre ellos, ¿no? Hay algunos que están en fase descendente, como Mula, por ejemplo, que yo creo que está mejor, y Lorca, ya como le digo, está ralentizándose la curva, que eso es un dato muy positivo, ¿no? Sí, bueno, respecto a lo que preguntabas, es competencia estricta de la delegación del Gobierno. Nosotros, por supuesto, el Gobierno regional siempre nos ponemos a disposición de la delegación del Gobierno cuando hemos tenido que colaborar, tanto de política social como de salud, como desde la Consejería de Transparencia y Emergencias, pero no se nos ha requerido para llevar a cabo ningún refuerzo ni ninguna actuación en este caso. Nosotros, como digo, es competencia de la delegación del Gobierno, pero estamos dispuestos a colaborar en todo lo que se nos precise. Sí, buenos días, Paloma García, de Popular Televisión. Yo quería preguntarle a la vicepresidenta, no me ha quedado claro el número total de afectados en la residencia de las Hermanitas de los Pobres, no sé si ha aumentado. Hablaba de los 4 en Lorca, en el de las Hermanitas de los Pobres, y si los ingresos, el número de ingresos y el estado de los afectados. Es que yo no conozco el número de ingresos, en todo caso el consejero de Salud será quien pueda decirnos, pero por lo que nosotros tenemos entendido es que se ha sectorizado, se ha desinfectado, se está trabajando allí por parte de un equipo médico, pero no se ha trasladado a nadie. No sé si yo digo, de manera pormenorizada, quién ha estado en esa residencia, quién está ingresado, no se lo podría comentar, pero tampoco tenemos problema para comentarlo. Pero también entiendo que también hay intimidad ahí y derecho también a la intimidad de los pacientes, y es un tema. Pero el número en concreto sí lo tengo yo aquí, que son 27 residentes en la residencia, con 4 profesionales y 5 religiosas. Eso sí, los datos sí que los tengo aquí detallados. 35 en total. Yo quería volver a preguntarle al consejero, si es tan amable, en 7 Televisión. Quería preguntarle, porque acaban de publicar que parece ser que ha habido un positivo en una residencia de ancianos Cácer de Lorca. Si es así. Bueno, aparte de la residencia de las Hermanitas de los Pobres, hay 12 residentes también afectados en otras residencias y 9 trabajadores en 6 centros. Es verdad que no solamente en la residencia esta, sino que están apareciendo algún caso aislado en alguna residencia que estamos ya trabajando.
Y también para la consejera, también me preguntan los compañeros que si puede hacer un balance sobre esa caída del 75% del turismo en la región de Murcia este verano. Bueno, pues lógicamente nosotros no somos ajenos a una realidad que se está viviendo a nivel nacional y a nivel mundial. Para nosotros el turismo es clave para nuestra economía regional, puesto que supone más del 11% de nuestro PIB regional y, por supuesto, bueno, por parte del Gobierno regional ya lo venimos pidiendo. Siempre hemos pedido la bajada del IVA al 4% para el sector turístico y para todos los sectores, las empresas relacionadas. Venimos también apoyando y bueno, reclamando al Gobierno central esa prórroga de los ERTEs hasta que se puedan incorporar, así como también apoyo a los autónomos y a las pymes. La mayoría de los hosteleros son autónomos y pymes. Por tanto, todas las ayudas, y también me gustaría decirlo, todas las ayudas que lanza el Info son ayudas transversales, que son válidas para cualquier sector, tanto comerciantes como hosteleros, como escuelas infantiles. Es decir, que todo el que lo necesite lo puede solicitar. Todavía hay alguna ayuda disponible, así que por parte del Gobierno regional siempre pues vamos a apoyar a un sector clave para nuestra economía regional. Vale, gracias a todos. Vamos a pasar ahora a las preguntas de los compañeros que se encuentran conectados por videoconferencia. Tiene la palabra Virginia Vadillo, del diario El País. Hola, buenos días, buenas tardes a los tres. Me gustaría preguntarle a la vicepresidenta e insistir en el tema de las pruebas de los trabajadores en residencias. Ha comentado que de sus consejerías tienen directamente en las residencias de IMAS, pero me gustaría saber si en el caso de la residencia de Hermanitas de los Pobres todos los trabajadores se habían sometido a esas PCR o si podría estar aquí el origen del contagio. Y pues también preguntarle el plan de humanización de las residencias que he hablado, cuándo podría entrar en vigor o bueno, en qué fase se encuentra. Y por parte sobre ese caso que comentaba la compañera Blanca de las 7 en la residencia Caser de Lorca, estos casos aislados que nos comentaba, consejero, si nos puede ampliar un poquito más la información. Muchas gracias. Bueno, la residencia solicitó las pruebas el 27 y el 28 de agosto y entre los trabajadores los datos detectados no están relacionados con las vacaciones según la información de la que nosotros disponemos. No le puedo dar más detalles porque ya le digo que lo está llevando directamente Salud y son las autoridades sanitarias las que sobre esta cuestión tienen, en primer lugar, que analizar cuáles han podido ser las razones y, desde luego, realizar ese mapa de contactos que siempre resulta fundamental a la hora de encontrar el origen de este brote. En detalle, le puedo decir que efectivamente en el Alcácer Lorca hay un residente y 2 profesionales afectados. Luego hay otros 4 residentes positivos y 3 trabajadores en la clínica San Felipe de Murcia. En la residencia Obispo Javier Azagra, 2 residentes afectados. Y así hasta completar los 12 que le comentaba, 12 residentes y 9 trabajadores, que se lo podemos dar por detalle si quiere más adelante. Vale, gracias Virginia. Vamos a pasar ahora a las preguntas que nos han hecho llegar por otras vías. Pregunta para el consejero de Salud de Radio Nacional de España. Preguntan cuándo van a comenzar a hacerse los test a los profesores. ¿Hay ya un calendario previsto y lugares para realizar estas pruebas? ¿Cómo se van a organizar? Sí, le he comentado que a lo largo de septiembre que se están creando equipos sanitarios en el centro de salud y que cada centro educativo tendrá un equipo sanitario que será el que les diga cuándo se va a hacer esas pruebas, cómo se van a hacer, y que no solamente para esto, sino que a lo largo de todo el año será este mismo equipo sanitario el que esté sujeto a cualquier consideración, pregunta o duda que pueda surgir en el centro sanitario, en el centro educativo, perdón. Lo digo porque siempre hay mucha nervios ahora de si pasa alguna cosa, pues será ese equipo el que asesore al centro educativo en cualquier momento, ¿no? Se van a hacer, como digo, a lo largo del mes y estamos ahora articulando cómo se va a hacer para evitar cualquier situación de aglomeración que pueda surgir o cualquier situación de riesgo que no es deseable, ¿no? Pregunta también para el consejero de Salud de la cadena SER. ¿Cuál es la situación de las residencias de mayores en Lorca? Aunque ha hecho alusión a uno de los municipios más afectados por la pandemia, quieren saber también si tienen constancia de algún brote en alguno de estos centros de ese municipio.
Pues sí, le acabo de comentar que la residencia casa es lo que le comentaba, un residente y 2 profesionales, y luego la asociación también de padres con hijos con discapacidad intelectual de la comarca de Lorca también tiene Apandis, tiene 4 residentes con PCR positiva. Y más cosas en Lorca no tengo ahora mismo conocimiento. Otra pregunta para el consejero de Salud de la Agencia EFE. Está a punto de cumplirse el plazo de 14 días de las medidas restrictivas para Lorca. Los datos, sobre todo en algunos barrios, indican una incidencia acumulada actual que es muy alta. ¿Creen que han sido efectivas las restricciones? Sin duda, porque la curva ahora mismo se ve claramente una ralentización esta semana. O sea, yo creo que lo que pasa es que hay que esperar, habitualmente ya sabemos, hasta 14 días para ver si las medidas están dando efecto, pero ya la última semana se ve una tasa de incidencia que está claramente disminuyendo esa pendiente que había antes, ¿no? Y yo espero que eso se refuerce la semana que viene. De hecho, no hemos tomado medidas porque estamos viendo que la respuesta es adecuada en el municipio de Lorca, ¿no? Por último, vamos a volver a dar paso a nuestra compañera Virginia Vadillo del diario El País, que quiere formular una última pregunta. Sí, simplemente para la consejera Franco, para la vicepresidenta, si me puede comentar un poco más de este plan de humanización que ha avanzado en su intervención, cuándo entraría en vigor, en qué consistiría. Gracias. Estamos empezando a prepararlo todo. En realidad se trata de dar forma a una serie de iniciativas con las que pretendemos, como decía, amortizar o amortiguar en la medida de lo posible las medidas que tengamos que tomar, que como se está viendo solamente se adoptan de manera localizada en aquellos municipios y localidades donde mayor es la incidencia en estos momentos de los contagios. Se trata, por ejemplo, de algunas actuaciones que se presentarán en breve, pero bueno, se puede adelantar que se están auditando las comunicaciones, se van a revisar las instalaciones de las residencias, se va a tratar de estudiar junto con las autoridades sanitarias hasta qué punto es imprescindible y obligado prohibir y restringir por completo las visitas de familiares o es posible mantenerlas bajo alguna circunstancia o con algunas medidas añadidas que permitan que los residentes no se vuelvan a ver aislados por completo de sus personas queridas y con ello tratar de mejorar en la medida de lo posible su calidad de vida. Es, como les digo, un plan que presentará en breve la directora gerente del Instituto Murciano de Acción Social y que lo que pretende sobre todo es crear ya directamente un grupo de trabajo que pueda ir también analizando todo a cada momento, como tratamos de hacer con cada una de las circunstancias que se van dando en torno a esta situación que nos afecta, a la pandemia del COVID. Bueno, pues todas estas han sido las preguntas para el día de hoy. Muchas gracias a todos. Muchísimas Gracias a gracias. vosotros. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.